Hola mis hermanos, buenas tardes. Mi nombre es María Luis Flores. Hoy les vengo a tratar el tema sobre la fe en medio de la escasez. Mi texto base es Primera de Reyes 17, 8, 16. Elías y la vida de Serepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta, diciendo, de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí, una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una fe viva en medio de diversas circunstancias. Este pasaje resalta temas como la fe, la obediencia en medio de diversas circunstancias. Incluso cuando todo parece ilógico, Dios comete la provisión divina y muestra cómo Dios puede obrar a través de diferentes circunstancias y situaciones difíciles y cumplir sus propósitos. La fe verdadera merece todo nuestro compromiso. El Señor da vida y sostiene todas las cosas. Mi fe no depende de lo que veo, sino de lo que Dios puede hacer a través de mí y de su fidelidad. Nosotros como creyentes tenemos que tener la fe puesta en Dios, importándonos las diferentes circunstancias que podamos vivir en nuestro caminar con el Señor. La presencia del Espíritu Santo en tu vida puede obrar y crecer tu fe a medida que tú vas metiéndote en la palabra, en oración, creyéndole a Dios, amándolo, apasionándote de Él. Y no mengues, mi hermano, no mengues, no importando las circunstancias, no mengues, porque el Señor está ahí. El Señor cumple sus propósitos, aunque tú no los puedas ver. Él es vivo, Él está vivo y es real. Y créele, porque la fe, aunque no estés viendo nada, tienes que estar allí, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios verdadero y real. Primera pregunta. ¿Qué vio Dios en la vida de Serepta? Una fe genuina y capacidad de obediencia en medio de la extrema pobreza y desesperación. Volvemos al texto base. Primera de Reyes 17:11. Y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La fe verdadera crece y se fortalece en medio de las pruebas. Versículo de apoyo. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otro versículo de apoyo, 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda pregunta, ¿por qué Dios envió a Elías a una viuda y no a otra persona? Dios estaba probando la fe y la obediencia del profeta, y a la vez que el Señor oraba en la vida de la viuda. Volvemos al texto base. Primera de Reyes 17:13.
Entonces Elías le dijo, no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Buenas tardes, mi nombre es Dori Naranjo. El tema que Dios ha puesto en mi corazón se llama el perdón. Y lo he buscado, lo he mirado en los versículos de la Biblia, que es Efesios 4, 31, 32, que dice lo siguiente. Vamos a la Biblia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Padre amado, te suplico que yo sea un instrumento en tus manos. Ayúdame, dame sabiduría, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo Espíritu de Dios, no me abandones. Aquí vamos a mirar que el perdón es una respuesta voluntaria que debemos de tener nosotros. ¿A qué nos va a conducir? A la libertad. Y está enfatizada a la libertad y al mismo tiempo es una medicina para nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y al mismo tiempo nos hace ver la gran misericordia que es de Dios en nuestras vidas. El perdón, si no le ponemos cuidado, va a ser como una enfermedad que si no damos ese perdón poco a poco, nos va a ir comiendo poco a poco, nos va a enfermar, nos va a estresar. Me llama mucho la atención tres episodios que vi en la Biblia. Uno de ellos es Jesús en la cruz, que está en Lucas 23:34. Jesús mirando a los soldados romanos y todas aquellas personas que le hicieron daño, él solamente le pidió a Dios su Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es el mayor ejemplo que tenemos de perdón y de la gran misericordia de Dios. Otro ejemplo lo vemos en Génesis 45, que es José y sus hermanos, que a pesar de que José fue traicionado y vendido por sus hermanos, después de mucho tiempo, cuando ellos vinieron a pedir ayuda en Egipto, ¿el qué hizo? Los perdonó. No solamente los perdonó, los protegió y los acogió con él. Nunca les hizo el reclamo, solamente los acogió y los perdonó de corazón. Y otro ejemplo es el del hijo pródigo, que lo vemos en Lucas 15, del 11 al 32. Esta parábola nos muestra la ilustración de Jesús demostrando quién es Dios en nuestras vidas. Él nos perdona, a pesar de que le fallemos. Por ejemplo, el hijo pródigo era el hijo menor, gastó la herencia que su padre le había dado. Cuando él regresó, el padre nunca le llamó la atención, ni lo castigó, ni no lo recibió. Al contrario, lo perdonó, lo abrazó y hizo una gran fiesta para recibirlo. Entonces, ese es el perdón que va a sanar nuestras almas, es una medicina para nosotros. Y el enfoque principal, ahí aprendemos que el verdadero perdón no es solo dejar ir a quien nos ofendió, sino liberarnos a nosotros mismos para vivir en plenitud con Dios, como Dios nos perdonó en Cristo. Perdonar es probablemente una de las acciones más difíciles del ser humano, pero también la más necesaria para parecernos a Cristo Jesús. El perdón es el reflejo de Dios. Sana nuestro corazón, sana nuestras vidas y vamos a sentir la paz de Dios en nuestro corazón cuando perdonamos realmente. Ahora vamos a ir a las preguntas. La primera, que es muy importante, bueno, todas nuestras preguntas son importantes, pero la primera es ¿qué significa la palabra perdón? La palabra perdón significa liberar voluntariamente el rencor, la duda moral y hacia quienes nos han ofendido, basándonos en el amor y la gracia de Dios como Dios nos ha amado en Cristo Jesús. Esto lo vemos muy bien en Efesios 4:32, que dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. La otra pregunta que siempre nos vamos a hacer es ¿por qué es importante aprender a perdonar? Porque es un mandato divino, derivado de la gracia de Dios.
Y lo estamos enfatizando en Efesios 32:20, que nos dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos liberamos de la amargura, restauramos la comunión con Dios y con otros y reflejamos el amor incondicional mostrado por Cristo en la cruz, rompiendo cadenas de rencor. El mandato divino de perdonar fundamentalmente en el perdón que Dios otorga a la persona. Gracias. Mi nombre es José Ernesto Gamboa. Primero quiero colocar este sermón en las manos de Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí este mensaje que Dios ha colocado en mi mente, en mi corazón. Amén. El tema que voy a tratar es la fe y la confianza absoluta en Dios. He sacado el texto de Hebreos 11, del 1 al 6 de la Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agrada a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. El título que le he colocado es La fe, certeza, fundamento y victoria. Una introducción efectiva sobre la fe debe definirse como una acción obediente de Dios, basándose en Hebreos 11:1, es la certeza en medio de la incertidumbre, el motor que permite actuar según la voluntad divina sin ver los resultados finales. Esto nos lleva a fundamentar nuestra fe en Cristo, asegurar nuestra victoria sobre el mal. 5 números romanos, la exposición. Aquí tenemos 6 preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Por qué es necesaria la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Quién necesita la fe? ¿Dónde nace la fe? ¿Cuándo debemos tener fe? ¿Qué es la fe? La fe es una confianza inquebrantable en Dios y sus promesas, no en pruebas físicas. Nosotros sabemos que el aire existe. ¿Por qué? Porque lo respiramos. No lo vemos, pero sí necesitamos de él. En Hebreos 11:1, la fe muestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es un don divino necesario para agradar a Dios que se activa al escuchar su palabra únicamente. Efesios 2:8-9 nos enseña por qué por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora encontramos la segunda pregunta. ¿Por qué es necesaria la fe? La fe es necesaria para la vida espiritual y personal, actuando como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Permite recibir el perdón, la salvación y las bendiciones divinas, fortaleciendo la resiliencia, dando sentido a la vida y permitiendo superar desafíos y situaciones. La fe es esencial para agradar a Dios y establecer una relación con Él.
Sin este requisito, difícilmente podemos agradar a Dios. En 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, pues, si no, tenemos que creer en lo que no vemos para poder llegar a conocer a Dios. ¿Cómo obtenemos la fe? Según la Biblia, tener la fe se basa en escuchar y creer en su palabra, aceptando que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Se desarrolla al confiar en el amor incondicional de Dios, orar con persistencia y aplicar sus enseñanzas en la vida diaria, convirtiéndose en la certeza de lo que no se ve. Buenas tardes, mi nombre es Acijal Rocío Rodríguez Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones en la vida cristiana. En este vamos a hablar sobre el versículo Eclesiastés 12:14, que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al hablar sobre la buena o las malas decisiones de no hacer la voluntad de Dios, eso nos pone a reflexionar de una forma profunda y que nada queda oculto ante los ojos de Dios. Dios nos permite un libre albedrío y por lo tanto tenemos que asumir las consecuencias, sean buenas o sean malas. Dios nos permite en su misericordia poderlas tomar, sean malas, para poder enseñarnos el por qué seguimos ese camino, por qué tenemos que ir con integridad y tener conciencia en todo momento de nuestra vida. El primer punto que vamos a hablar es qué consecuencias nos trae al tomar una buena decisión. Eso es que al tomar estas decisiones, podemos tener maldiciones, escasez o bien hasta la muerte y el pecado. Podemos hablarlo en Jeremías 23:10, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. También en segundo punto podemos hablar por qué tenemos que obedecer a nuestro Padre. Para que nuestra obediencia nos permita tomar decisiones y no caer en pecado. Esto lo vemos en Salmo 141:4, que no dejes que se incline mi corazón en cosa mala, hacer obras impías con lo que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Definitivamente, al tomar malas decisiones, pues nos lleva directo al camino del pecado. Y pues Dios, aunque nosotros no queramos, podemos caer como cristianos y esa es una de las cosas que tenemos que pues tener cuidado en nuestra vida diaria. Tercer punto, cómo nosotros podemos tomar una buena decisión, no siguiendo falsos dioses porque caemos en idolatría. La idolatría la podemos ver tanto en el dinero como en algún tipo de sustancia, carros, cosas vanas. Y esto lo podemos ver en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto 4. ¿Quién se ve afectado por una mala decisión? Aquellas que no aceptaron la voluntad de Dios. Esto nos trae como consecuencia que Dios nos abandone. En Romanos 1:28-32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. El quinto punto, ¿dónde encontramos el camino para tomar buenas decisiones? En Jesús encontramos el verdadero camino. Él nos quiere llevar por el camino a las buenas decisiones. Nosotros somos los que tenemos que decidir en ir en el camino de Él. En esto nos habla Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sexto punto, ¿cuándo tomamos buenas decisiones? Cuando obedecemos la palabra de Dios, por lo que Dios evita que caigamos en pecado. Segunda Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él será gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Valencia. El tema que me gustaría tratar en este momento es el resultado de confiar en Dios. Quisiera compartir o leer el Salmo 46, 1 al 7. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él a su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo se dice que inicialmente pues se cree o se confirma que lo hizo los descendientes de Coré, que son pues prácticamente pertenecientes a la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de toda la parte de composición en cuanto a los rituales en el templo en el antiguo Israel. Muchos pensadores piensan que David también pudo participar, pero muchos pensadores lo atribuyen a Coré, a los descendientes de Coré. El Salmo 46 es un salmo de confianza y protección divina. En ese periodo en el cual ellos vivieron, eran tiempos de guerra, pues entre varios o distintos reinos, tenían muchos enemigos. Entonces ellos de alguna manera componen este cántico debido a las victorias que venían de parte de Dios. Ellos tenían muy claro que gracias a Dios es que venía esa victoria. Ellos tenían el armamento, tenían las personas, los militares, pero siempre tenían su confianza en Dios. Y eso hacía que pues obviamente obrara a Dios a favor de todas las victorias que ellos pudieran obtener. El mensaje de este salmo es un mensaje de esperanza, un testimonio de victoria sobre el mal. Podemos ver que aún en medio de la adversidad, cuando confiamos y descansamos en Dios, vemos que la mano de Dios obrar a favor de aquellos que le aman y le temen. Vivimos en tiempos donde emocionalmente pues, se ve mucha depresión, mucha angustia, y en este sentido la presión hace que haya tanta gente pues con tristeza que no lo refleja en su exterior, pero también la verdad es que interiormente hay mucha necesidad, hay mucho vacío. Esto se ve en muchas maneras, pues la ausencia de Dios. Sabemos que caminar con Dios no nos garantiza una vida de felicidad, de victoria en todo tiempo. Lo que sí nos garantiza es que podemos tener esa tranquilidad, esa pasividad para poder sobrellevar todas las situaciones. La paz verdadera no viene de la ausencia de los problemas, de la estabilidad económica o de la aprobación de otros. La Biblia nos enseña que la paz no viene de controlar las circunstancias, sino de confiar en Dios. En Isaías 26:3 dice, lo expresa así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aún en los días más difíciles podemos encontrar calma, fuerza para seguir adelante en medio de toda incertidumbre. Como punto número 1, ¿qué significa Dios es nuestro refugio y fortaleza? Decir que Dios es nuestro refugio y fortaleza significa que en Él podemos hallar amparo, seguridad y sostén. Es una declaración de una dependencia total en Dios, de que no estamos solos y que nuestra protección proviene de Dios.
En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El salmista describe en el Salmo 46, de 2 al 3, que la tierra será removida, los montes están cayendo, las aguas están rugiendo. La Biblia nunca niega la realidad del sufrimiento. Lo que sí afirma y podemos creer que Dios permanece y está con nosotros en medio de todas circunstancias. Los problemas familiares, las crisis económicas, las enfermedades, la ansiedad, el temor al futuro. Muchas veces creemos que fe significa que nunca vamos a ser débiles, pero incluso hombres y mujeres de Dios tuvieron mucha debilidad, muchas tristezas, estuvieron en momentos de depresión. La fe no ignora el caos, aprende a permanecer dentro de él. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina González y el tema que quiero exponer el día de hoy es encontrar la verdadera libertad en la vida. Lo hemos basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Cuando escogimos este tema, me puse a observar cómo en la actualidad el ser humano sigue siendo muy enfático en recuperar o en intentar tener su propia libertad. Y es que a través de los medios de comunicación, a través de las marchas, a través de las protestas, vemos cómo el ser humano sigue intentando tener por sus propios medios, adquirir esa misma libertad. Y solamente nosotros la damos o la podemos escoger a través del Señor Jesucristo, cuando permanecemos en su palabra y andamos en un camino directo hacia Él. Porque por nuestros propios medios es imposible, no somos capaces de generar esa misma libertad que tenemos. En este momento tenemos 4 prisiones invisibles, las cuales son a través del tema biológico, por nuestra genética, por nuestros instintos, la sociocultural, que es a través de las normas, de las leyes, la digital, que a través de los algoritmos hoy tratan de manipular nuestros deseos, y la económica, que limita nuestras posibilidades. Es por eso que la verdadera libertad no es un cambio de circunstancias externas, sino es un cambio interno, a través de la transformación que solamente nos da el Señor Jesucristo, tomando esa decisión de permanecer en su palabra, y solo así conoceremos la verdad y la verdad nos hará realmente libres. Por eso es que vamos a definir qué es la libertad. La libertad viene del término en latín libertas, el cual significa que no es esclavo. En un sentido un poco más amplio, la capacidad humana de actuar según su propia voluntad, según los valores y la razón que cada uno tenga, tomando decisiones no impuestas por externos. Sin embargo, esa libertad real no es libertinaje, no es actuar sin responsabilidad desmedida, sino actuar con la responsabilidad y el respeto hacia los demás, teniendo la madurez para asumir las consecuencias de nuestros actos. La libertad en sí es un componente esencial de la dignidad humana. Pero ¿qué nos hace perder la libertad? En la palabra de Dios encontramos que esto nos permite o nos arrebata la libertad, es el pecado. Lo vemos a través del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió, de cierto le digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. A lo largo de la historia bíblica encontramos varios ejemplos, pero quise traer a colación uno, que es el ejemplo de Sansón, el cual fue atado a través de su pecado. Antes de que fuera capturado a través de los filisteos y fuera cegado, él ya había sido esclavo del pecado por sus propios deseos y por sus propios instintos. El pecado no solamente puso una libertad física cuando fue encerrado por los filisteos, sino fue antes de que todo esto pues ocurriese. ¿Por qué necesitamos ser libres? No necesitamos ser libres para dar rienda suelta a nuestros impulsos, sino para tratar de tener una vida en paz, en armonía y con un propósito. Esto lo vemos en Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen esta libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor.
Muchas personas hoy siguen exigiendo y creando leyes y marchando y protestando por generar una ley para que sean aceptados. Y cuando yo estaba tomando este estudio, veía que porque el ser humano sigue buscando esto, porque no se siguen sintiendo o porque no tienen su libertad en su corazón. Y es porque se desvían del camino, el verdadero camino que es el Señor Jesucristo. Y eso les provoca un estado de ansiedad e inquietud permanente en sus vidas. Lo vemos a través del 1 de Pedro 2, 16 al 17. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino más bien para servir a Dios. Respeten a todos, amen los hermanos, teman a Dios y respeten la ley. ¿Quiénes necesitan ser libres? Todos necesitamos ser libres a través de la historia. El ser humano ha luchado por ser verdaderamente libres desde los siglos pasados y sometidos al yugo de la esclavitud. Se pedía una libertad terrenal. Ahora, con el paso del tiempo, seguimos atados, esclavizados por el yugo del pecado. Incluso queriendo hacer el bien, nos encontramos haciendo lo mal. Buenos días, mi nombre es Javier Donoso y hoy vamos a tratar un tema muy especial, sobre todo la obediencia en el creyente. Vamos a utilizar un texto que es muy conocido en todos nosotros como cristianos y está en el texto de Hebreos, capítulo 5, versículo del 8 al 9. ¿Listo? Vamos a leerlo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Notemos que hay dos palabras que se repiten aquí: obediencia. El tema que hoy vamos a tratar, aparte de la obediencia del creyente, el título es Jesucristo como ejemplo en el creyente de la obediencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño abrebocas que como creyente tenemos que entender qué es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es aprender a hacer la voluntad del Padre cuando escuchamos la voz de Dios. Nosotros como creyentes muchas veces nos justificamos de alguna u otra manera en el hecho de vivir en la carne y pecamos y siempre justificamos nuestra condición como pecadores para no obedecer la voz de Dios. Y tenemos que tener muy en cuenta este punto. ¿Por qué, mis amados? Porque como creyentes somos luz en medio de las tinieblas. La palabra nos enseña que nosotros somos sal de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra? No podemos hacer algo bien cuando lo conocemos mal, pero tampoco podemos hacer las cosas de Dios a la manera del diablo, mi hermano. Hoy vamos a aprender unos puntos muy importantes y es ¿qué piensa Cristo de la obediencia? ¿Cómo debemos saber nosotros si somos obedientes a la palabra? ¿Cómo entender si soy obediente en la palabra? Y varias enseñanzas que nos dejan sobre la obediencia. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Abramos su Biblia en el libro de Hebreos nuevamente. Y vamos a hacer el énfasis en que Jesús era hijo, pero aprendió en la prueba. ¿A qué aprendió en la prueba? A obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos aprender usted y yo? A obedecer la voz de Dios. Y esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos cada vez que nos levantamos cada mañana. ¿Obedezco la voz de Dios cuando realmente escucho su voz? ¿Es realmente que soy obediente o simplemente soy más emocional? ¿De pronto soy más sentimental? Tenemos que tener en cuenta esto. Y vamos al primer punto. ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo? Y vamos al libro de Mateo, que este versículo todos lo conocemos. Es Mateo 7:24. Pero ¿qué dice la palabra en Mateo 7:24? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? Que la obediencia es una piedra angular, es quien forma el carácter en nosotros como creyentes. Por eso cuando él dice el que escucha la voz de Dios, nos hace ser unas personas prudentes, sabias, entender que lo que Dios nos está mandando a hacer es a obedecer. En la iglesia cristiana hemos tomado casi como por deporte entender que obedecer solamente es escuchar la voz, pero la palabra nos enseña en Romanos, la palabra dice que debemos ser hacedores, debemos ser oidores, perdón, y no hacedores de la palabra. Y en la iglesia hay una tendencia muy grande, que es aprender a escuchar
por la emoción, con el corazón, con el sentimiento, pero no con el conocimiento de la palabra. Y esto nos debe traer cada día a humanizarlos delante de la palabra de Dios. No porque la conciencia del ser humano siempre nos vamos a justificar en una condición de carne, en una condición pecadora. Pero Dios nos llama ahora ¿a qué? A obedecer si somos realmente ese hombre, como ese hombre de ese cimiento que escuchó la voz. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues que construyó su casa sobre la roca. ¿En qué estamos construyendo usted y yo? Nuestra casa. Nuestro fundamento, ¿qué es? Nuestros razonamientos, un conocimiento humano, una filosofía o la verdadera palabra de Dios. Segundo, vamos a Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta, en la obediencia, es la llave del conocimiento espiritual. ¿Por qué es la llave del conocimiento espiritual? Jesús nos invita ¿a qué? A que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos esa doctrina. Hemos hecho de la doctrina de Dios un conocimiento vago, un conocimiento propio, un Dios propio y no el Dios de las Escrituras. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Joana Forero. El tema que quiero compartir hoy es sobre la misericordia de Dios, que está basado en el texto del Salmo 106, del versículo 1 al 8 y del 43 al 48. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos dentro de las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. He titulado este mensaje La compasión de Dios. Podemos ver que el Salmo 105 y 106 van de la mano. El Salmo 106 empieza con el recorrido por el Mar Rojo, pasando por todas las cosas que pasó el pueblo de Israel en cuanto a toda la desobediencia. Podemos ver que también algunos versículos del Salmo 106 parecen tomados de Primera de Crónicas 16:34, que se canta en el traslado del arca a Jerusalén por David. Podemos ver cómo cada vez el pueblo de Israel rechazaba las bendiciones que Dios le daba. Podemos también ver que como seres humanos Dios nos brinda su misericordia. Los animales también pueden ver la misericordia de Dios porque Él les brinda su comida y su abrigo. La naturaleza también ve la misericordia de Dios para ser restaurada y sanada en medio del impacto que como hombres hemos hecho ante la naturaleza. Y podemos ver que el acto más grande de misericordia que Dios tuvo para con nosotros fue haber enviado al Señor Jesús a morir por nosotros. ¿Qué es la misericordia de Dios? Aunque la palabra viene del latín misericordia,
que significa tener un corazón solidario con la miseria ajena, se relaciona con el hebreo rahamín, que significa útero, implicando un amor materno que cobija, nutre y permite crecer. No es solo un sentimiento, es su compasión, fidelidad y amor incondicional de Dios. Es un atributo divino que decide no dar el castigo merecido. Al contrario, nos ofrece la gracia aún sin merecerla. Salmo 106, 45. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. A pesar de que siempre nos olvidamos de las misericordias y de las bendiciones que Dios nos ofrece, Dios nunca nos deja en el olvido. Lamentaciones 3, 22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Punto número 2. ¿Por qué Dios nos brinda su misericordia? Porque Dios es amor, es parte fundamental de su carácter, mostrando a la humanidad perdida su paciencia, benignidad y longanimidad, siempre esperando nuestro arrepentimiento. Y esto para darle gloria a Él a través de su propia misericordia. Salmo 106, 1. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nunca podremos saber ni entender completamente todo de Dios. Así la ciencia y la tecnología avancen, jamás podremos comprender la soberanía de Dios. Miqueas 7, 18, parte B. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tercer punto. ¿Cómo encuentro la misericordia de Dios? La misericordia la encuentro cuando me acerco al trono de la gracia, con un corazón sincero y un genuino arrepentimiento. Salmo 106, 6 y 7. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Camilo Gamboa y hoy vengo con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, en este momento dejamos esa palabra en las manos del Espíritu Santo, que no sea yo hablando, sino sea Dios por medio de mí. Yo tan solo soy un instrumento y que tal vez esto que voy a decir en este momento pueda llegar al corazón de muchos que sé que necesitan tal vez escuchar esto. Te lo pedimos, Señor, y hagamos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que hoy traigo es sobre la verdadera justicia de Dios. Es un tema que Dios ha colocado en mi corazón. Desde hace mucho tiempo quería hablar de esto, y por lo cual partimos del texto base, que es Romanos 3, del 21 al 26, que dice: Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con base en esto, este tema que Dios ha puesto en mi corazón, y es sobre el título de la verdadera justicia de Dios. Muchas veces hemos aprendido que la justicia de Dios es solo castigar al pecador. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, pensamos que Dios odia al pecador, que Dios odia el pecado. Claro, Dios odia el pecado. Obviamente, si no fuera así, pues no estaría escrito el libro de Apocalipsis, ni todas las profecías de justicia que vienen sobre esta tierra, o no existiría el infierno, que de hecho ni siquiera estaba preparado para nosotros, sino para los demonios. Sin embargo, hemos aprendido que el amor de Dios es mucho más grande, que el amor de Dios es misericordioso, que Dios sabe y conoce nuestra condición como seres humanos. Y esto nos lleva básicamente a ver muchas personas que específicamente son religiosas, muchas personas que son pastores, muchos que son líderes, que nos dicen que si tú maldijiste hoy, si tú hoy, no sé, te masturbaste, si hoy caíste en pornografía, si caíste en fornicación, yo por eso no eres salvo. Muchas veces hemos escuchado esas palabras de muchos líderes, de muchos pastores, inclusive de muchas iglesias, que se atreven a juzgar a alguien
sin ni siquiera conocer su vida. Muchos, como yo, nunca crecimos en una familia cristiana. Muchos crecimos con papás que eran alcohólicos, con mamás que eran prostitutas. Muchos crecimos en un ambiente donde era alcohol, drogas, donde era fornicación, donde pasamos por muchas circunstancias, y cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos a un proceso de santificación, no es así. Hoy tú recibes a Cristo y no quiere decir que ya el otro día estoy levitando la santidad. Eso no es así. O sea, cuando tú recibes a Cristo, es un regalo gratuito. No es algo que tú te ganas por obras. No quiere decir que hoy me porté juicioso, entonces hoy soy salvo. Mañana me porto mal y ya no soy salvo. Eso no funciona así. El regalo de Dios es inmerecido. Nadie tiene cómo ganárselo, ni siquiera por más, entre comillas, santo que fuera, te puedes ganar la salvación. La misma palabra lo dice, que son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. La única forma es por medio de Cristo Jesús, pero cuando tú recibes a Cristo Jesús, ahí comienza ese proceso de santificación que muchas veces lleva años. Entonces, quiero llevarlos a reflexionar realmente cuál es la verdadera justicia de Dios. Realmente Dios, cuando ves que tú no tienes un cambio radical, ¿el mismo quiere decir que no has nacido de nuevo? ¿Realmente quiere decir que no eres un hijo de Dios? Voy a poner ese ejemplo, cuando tú estás en la casa y yo, supongamos, tengo un amigo y llega mi papá y ve que yo, no sé, me porté mal, hice algo malo, ¿mi papá quién va a regañar? ¿Al extraño, a mi amigo, o me va a regañar a mí porque es mi papá? Es mi papá. En ningún momento me va a decir, te vas de la casa o lo que sea, como lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. Un papá verdadero reprende a su hijo, lo educa, pero no porque lo embarró y entonces ya no eres mi hijo. Y soy testimonio de eso. Creo que mis papás, por más errores que vean que yo cometo, siempre tienen las puertas abiertas, porque soy su hijo. Es una condición que cambia cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón, pero es un proceso. Entonces, con base en esa introducción, quiero llevarlos a las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdadera justicia de Dios? ¿Por qué la verdadera justicia de Dios alcanza al pecador arrepentido? ¿Cómo justifica Dios al pecador sin aprobar su pecado? ¿Quiénes necesitan la verdadera justicia de Dios? ¿Qué error cometen los religiosos que se creen justos? ¿Cuándo puede el pecador acercarse a la justicia de Dios? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Gil. El sermón de hoy trata sobre el amor de Dios y se llama Cuando todo pase. Está basado en 1 Corintios 13, de 4 al 8. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Vamos a dejar este momento en las manos del Señor para que Él sea hablando a nuestros corazones. Señor, Padre eterno, hoy venimos delante de ti para darte las gracias por este momento que nos has permitido tener. Te rogamos que seas tú, Señor, hablándonos por medio de este sermón, que sea tu palabra como una semilla en nuestro corazón para que en algún momento dé frutos. Damos a ti la honra y la gloria y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título, como lo decía antes, es Cuando todo pase. Cuando leemos el versículo principal o el texto principal de este sermón, nos damos cuenta que al final dice, la profecía y hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. El amor es uno de los atributos más importantes de Dios. El amor es lo que impulsó al Señor Jesús a venir a la tierra, a convertirse en un humano y morir por nuestros pecados. El amor es la forma en que el Señor permitió que pudiéramos ser salvos. Por medio de su amor y solo por medio de su amor, nosotros hoy podemos tener vida eterna. Sabemos que Dios también es justicia, sabemos que Dios tiene también otros atributos, pero sabemos que fue movido por amor y misericordia hacia nosotros. Entonces, vivimos en un mundo donde muchas personas hablan de Dios, hablan de tener una relación con Dios, pero realmente nunca demuestran el amor de Dios. El amor de Dios es uno de los atributos principales para poder decir que somos cristianos. No solo es la teología, la palabra o entender estudios teológicos, de nada nos sirve tener mucho conocimiento si no hay amor. De hecho, en este mismo capítulo, en 1 Corintios 13, Pablo nos dice, si no hay amor, si no tenemos amor en nuestro corazón, no tenemos nada.
Podemos ser los pastores más importantes, podemos ser los teólogos más estudiosos, podemos llevar 25 o 30 años estudiando la Biblia, pero si no demostramos el amor de Dios, de nada nos sirve. Podemos estudiar mucha teología, podemos tener mucho conocimiento, sabernos la palabra en hebreo o de memoria incluso, pero si no tenemos inteligencia emocional para hablarle a las personas, no vamos a poder demostrar el amor de Cristo. Cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, en muchos momentos nos damos cuenta que Él iba a muchas ciudades, caminó por esta tierra, yendo hacia las prostitutas, yendo hacia los fariseos, yendo hacia los leprosos, los sanaba en amor, tenía misericordia de ellos, los alimentaba y luego les predicaba la palabra. Entonces vamos a ver que Pablo nos dice que podemos hablar lenguas angélicas, tener conocimiento profundo, tener fe para mover montañas, incluso entregar todo lo que poseemos. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. El problema de esta generación no es solamente la falta de información acerca de Dios, es la falta de la manifestación del amor de Dios. Vemos muchos pastores, vemos muchas iglesias que se enfocan en cuidar la sana doctrina con un celo impecable, pero no entienden los procesos que llevamos los cristianos como seres humanos. Muchas veces nos damos cuenta que estamos juzgando, que nos ponemos en una posición de prepotencia o de orgullo porque sabemos Biblia y estamos juzgando a nuestros hermanos sin tener la más mínima empatía sobre la situación de vida, sobre el contexto que las personas tienen en su momento. Vamos a ver que el Señor también nos creó a todos de una manera muy singular, que el Señor no nos creó en masa, Él no crea seres humanos en masa, a cada uno nos hizo diferentes y por lo tanto el proceso de santificación de cada uno de nosotros es diferente, que solo se puede llevar a cabo de la mano del Señor, al ritmo del Señor, en los tiempos del Señor y en las maneras del Señor. Cuando la Biblia dice el amor es paciente, está hablando de la paciencia que Dios ha tenido con todos nosotros. Cuando dice no lleva un registro de las ofensas, está hablando de la gracia que Él ha tenido con cada uno de nosotros para hacernos salvos. Cuando dice nunca se da por vencido, está hablando de que Dios siguió buscándonos aún cuando nosotros nos alejamos. Ese amor ágape, no es natural, no es humano. Ese amor ágape solo lo brinda Dios. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En esta noche tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor y hemos titulado la enseñanza La condición del ser humano. Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 42. Y dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hoy en esta noche, queridos hermanos, queremos mirar en qué condición de tu vida te encuentras hoy. Y quiero entrar diciendo que nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que muchas veces morimos, tenemos necesidades físicas, emocionales, familiares, y buscamos
llenar cada vacío para tener una vida plena. Lo cual hacemos que cada día busquemos más y más y más en cosas vanas de este mundo. Muchas veces buscamos suplir las necesidades con el alcohol, con las drogas, con los deseos de la carne, con amigos. Pero debemos entender que esto es por nuestra condición pecaminosa, porque estamos apartados de Jesús, porque en nuestro corazón hay un vacío tan grande que no entendemos y lo queremos llenar con cosas vanas de este mundo, cosas que este mundo nos ofrece. Y quiero entrar en materia en esta noche, y quiero que usted haga las siguientes preguntas. No me responda, vamos a ir desarrollando el tema punto por punto. Y quiero que usted se pregunte en esta noche, ¿cuál es su condición frente a Dios? ¿En quién he puesto mi confianza para suplir todas esas necesidades? ¿Cuál ha sido esa necesidad que yo he buscado durante mucho tiempo suplir? ¿Y en quién he puesto mi confianza? ¿En quién he puesto mi fe para poder suplir todas y cada una de estas necesidades? Y vamos a tratar nuestro primer punto. ¿Cuál es tu condición frente a Dios? Todos los seres humanos, como te mencionaba antes, estamos preocupados por vivir en los placeres que este mundo nos ofrece. Fama, riquezas, pero realmente estamos cegados. Estamos como este mendigo con una ceguera espiritual, buscando llenar cada vacío, cada necesidad que nosotros tenemos.